Bueno, entonces calculamos el volumen total de, no nos dice si es un tanque esférico, cilíndrico, realmente es indiferente, pero es el volumen que va a ocupar el gas a partir de la regla de Kay, ¿no? Para una mezcla de gases, ¿no? Una mezcla de gases reales. Este es el resultado, 5,771 litros. Ya, entonces vamos a seguir resolviendo el modelo que, o si tiene algún ejercicio específico que quieran ver, me dice, ya, pero con el modelo que hemos visto, vamos a trabajar la pregunta, la tercera pregunta. Son cuatro preguntas acá. Creo que está mal typeado, ¿no? Pero acá en el examen que estamos resolviendo dice pregunta número 3. Ya, vamos a hacer esta de acá. A ver, un momentito. La tercera pregunta. Entonces, vamos a ver qué nos dice esa pregunta. Ya. Eh, La prim- densidad. ¿Cómo? Primero que nada me dice lo siguiente, ¿no? Me dice un cilindro de 5 pies cúbicos, ¿ya? Es decir, eso se refiere al volumen, ¿no? 5 pies cúbicos. Un cilindro con un volumen de 5 ft cúbicos, 5 pies cúbicos. Si quieren le pueden poner ft, que es fit, ¿no? El- la denominación a pie en inglés, ¿no? O le pueden poner solamente pie. Ya es lo mismo. Ya, pero yo le pongo ft porque es más corto. Un cilindro de 5 pies cúbicos contiene 50 libras de propano, ¿ya? Libra es la unidad de masa en el sistema inglés, ¿no? Entonces hay una masa de 50 libras, ¿ya? Aparte, tiene propano. El propano se encuentra en un sitio donde recibe directamente el calor solar, ¿ya? El manómetro, esto lo tengo ya resuelto, ¿ya saben qué? Para no perder tanto el tiempo anotando todos los datos, se los voy a explicar acá, ¿ya? Se los voy a explicar acá. Ya, ok. Esto es lo que nos decía, ¿no? Esto es lo que nos dice el problema. Si quieren, les comparto la pantalla y para que vean el enunciado también, ¿ya? Me dice lo siguiente el problema. Un cilindro de 5 pies cúbicos contiene 50 libras de propano, ¿ya? Ok, vamos a posicionarlo un poquito mejor. Ya, ahí. Entonces me dice un cilindro de, ¿cuánto? 5 pies cúbicos con una masa de 50 libras de propano. eh, Se encuentra en un sitio donde recibe directamente el calor solar. Es decir, en este sistema que tenemos, me va a ingresar calor, ¿ya? Me va a ingresar calor. Y eso va a generar ya sea un aumento de temperatura o un aumento de presión, ¿ya? Pero bueno, eh, determine la temperatura del propano en el cilindro usando la ecuación de Van der Waals y de Penrose-Robinson. Bueno, aquí no vamos a hablar tanto del calor, ¿ya? Pero bueno, entonces nos pide determinar la temperatura. Y aparte nos dice algo que no le di mucha importancia, pero es muy importante, y es que nos dice, acá lo tenemos, que hay un manómetro que indica que la presión es 665 libras sobre pulgada cuadrada. Y por si acaso, esta 665 libras sobre pulgada cuadrada, o sea, es lo mismo que PSI, ¿ya? Pound Square Inch, se dice así, ¿ya? Es la denominación que se usa, pero este es PSI, este es el sistema inglés. Acá está incluso, ¿vean? Este es PSI y cuando está con la G es que es manométrico.
¿ya? Recuerden que la presión absoluta, ¿dónde está? Lo puse por acá, acá. La presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión, vamos a hacerlo al revés, presión atmosférica más la presión eh, manométrica, ¿ya? Y es por ello que esto de acá es la presión atmosférica PSIA y esto es la presión manométrica. Y ya con eso tenemos la presión absoluta. ¿Ya? Bueno, ¿qué más datos tenemos? Me dice que determinemos la temperatura utilizando la ecuación de Van der Waals y la ecuación de Penrose. Ya. Entonces acá, lo primero que tenemos que hacer o saber es que ya, bueno, ya tenemos las condiciones de volumen, la cantidad que hay del gas en libras, y por otro lado también tenemos la presión. Esto es por si acaso presión manométrica, ¿ya? Entonces, si quieren aquí le pongo PSI-G, ¿ya? Porque esa es la denominación en la que está, PSI-G. Tenemos las condiciones de presión, tenemos volumen, presión, y la única variable que nos falta es la temperatura, y dice que la determinemos en grados Fahrenheit, ¿ya? Entonces, primero, eh, lo primero, bueno, vamos a trabajar a partir del, primero vamos a hacer el inciso A por si acaso, utilizando la ecuación de Van der Waals. Y ahora enseguida vamos a hacer utilizando la ecuación de Penrose, ¿ya? Pero vean que para esta ecuación de Van der Waals hay cosas que no conocemos, como conocer el volumen molar. También no conocemos la presión, porque acá en la ecuación de Van der Waals se trabaja con presiones absolutas, por si acaso. Entonces, es por eso que esta presión manométrica requerimos llevarlo a presión absoluta, ¿ya? Presión absoluta. Eh, Presión absoluta, tampoco conocemos el volumen molar, si bien conocemos el volumen en pies cúbicos, pero no conocemos el volumen molar, ¿ya? Entonces, ese es otro cálculo que se debe hacer, ¿ok? Y bueno, volumen molar. Luego tenemos presión, temperatura y... ¿Ya? Ok. Entonces lo primero que hacemos, lo más sencillo, es conocer el volumen molar. Ya calculamos el volumen molar. Ya, y recuerden que, si quiero acercar un poquito más, el volumen molar, ¿a qué es igual? Volumen igual es la relación del volumen sobre el número de moles, es decir, es la cantidad de volumen por mol. Entonces, acá tenemos que recordarnos que la cantidad de moles es un dato que no tenemos. Tenemos la cantidad en masa, ¿no? En libras. Entonces, primero hallamos la cantidad de moles. Y para eso necesitamos, sabemos que la cantidad de masa son 50 libras. Y yo sé que el peso molecular del propano es 44. ¿44 qué? Gramos sobre mol, ¿no? Pero aquí yo puedo establecer esta relación de gramos sobre mol, masa sobre mol, en unidades ya sea de kilogramos sobre kilomol, o también libra mol con libra. Ya la relación va a ser la misma. Entonces, acá establecemos la relación libra sobre libra mol. Y esa es la cantidad de eh, el peso molecular, ¿no? Entonces, con eso hallamos la cantidad de moles dividido entre el peso molecular, y esto nos va a dar 1,3 veces 64 libras mol, ¿ya? No son mol, no son gramo mol, no son kilogramo mol, son libra mol. Esto está dado por libra, ¿ya? Entonces, con este dato, como ya tengo la cantidad de moles, yo ya conozco el volumen de 5 pies, cantidad de moles de 1,3 veces 64, hallo el volumen molar, y el volumen molar va a ser 4,4 pies cúbicos sobre libra mol, ¿ya? Entonces, volumen molar ya es un dato que conozco. La presión, como les dije, claramente el enunciado me dice que esta presión que le cura el manómetro es una presión obviamente, una presión manométrica, ¿no? Entonces, para
calcular cualquier cosa siempre es con presión absoluta. Y recuerden que la presión absoluta en un sistema es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Yo conozco que esta presión que está acá, esta es la presión manométrica, ¿ya? Entonces, la presión manométrica es 665 libras sobre pulgada cuadrada. 665 libras sobre pulgada cuadrada. Y por si acaso es pulgada, ¿ya? Y la presión atmosférica, ustedes sabrán que una atmósfera, la presión atmosférica es una atmósfera, obviamente, es un dato que estamos asumiendo, ¿ya? Pero en el sistema inglés es 14,7 libras sobre pulgada cuadrada. Una atmósfera equivale a 14,7 libras sobre pulgada cuadrada. Y con eso ya tenemos, hacemos la suma y vamos a tener la presión absoluta del sistema, que es 679,7 libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, una vez ya tenemos definidos todos los parámetros del sistema, eh, volumen y presión y la cantidad de moles, ya podemos proceder a analizar el modelo que nos pide, ¿ya? Como ser la ley de Van der Waals. Entonces, vean que para la ley de Van der Waals hay constantes que necesitamos saber, como ser la constante A y la constante B. La constante A, si ustedes van a su formulario, ¿ya? Vamos a nuestro formulario. Pueden ver la pantalla, ¿verdad? Ya, ok. Entonces vamos a nuestro formulario y buscamos la ecuación de Van der Waals. Friedrich-Kwong Van der Waals, ¿ya? Esta es la ecuación de Van der Waals y acá nos da la información de las constantes A y B. Entonces la constante A y la constante B se calculan de esa forma. Hay tablas que ya tienen calculadas, como estas constantes surgen a partir de la constante de los gases, de su temperatura crítica y presión crítica. Hay tablas que ya tienen tabulados estos valores, ¿ya? Hay tablas que ya tienen tabulados esos valores. Entonces, si lo tienen, si encuentran esa tabla específicamente, mm, mejor, ¿no? Joya, como dicen, ¿ya? Entonces, más sencillo. Pero acá hicimos el cálculo para que entiendan de dónde sale eso, ¿no? Pero si tienen una tabla donde ya directamente está tabulado eso, ustedes van y lo anotan directamente esos datos, ¿ya? Creo que yo tengo una tabla, se la voy a pasar y lo adjuntan a su tabla, ¿ok? Sonillado. Entonces, la constante A es igual a 27 por la constante de los gases al cuadrado por la temperatura crítica al cuadrado sobre 64 la presión crítica. Y ven que temperatura crítica y presión crítica son específicos para cada sustancia. Entonces, como estamos trabajando con propano, voy a la tabla y busco las condiciones críticas, temperatura crítica y presión crítica. Y como estas temperaturas críticas eh, nos la da en Kelvin y en atmósfera, ¿ya? Entonces yo lo convierto al sistema británico, ¿ya? ¿Por qué al sistema británico? El sistema británico trabaja con Fahrenheit, pero como vamos a trabajar con gases, esta ecuación requiere que estén en temperaturas absolutas. Entonces, directamente lo llevamos a Rankine, porque recuerden que Kelvin y Rankine son temperaturas absolutas, escalas absolutas. Fahrenheit y Celsius son escalas relativas, ¿no? Acá está, vean. Esta es la escala. Entonces acá, si vamos a las tablas y buscamos los datos de presión crítica, tabla, y buscamos los datos de presión crítica y temperatura crítica, voy a tener estos dos valores. Temperatura crítica, la de 169,9 grados Kelvin. Requerimos llevarlo a grados Rankine, entonces agarro esto y establecemos estas dos igualdades. Yo sé que Rankine menos 492 sobre 9 es igual a Kelvin menos 273 sobre 5. Entonces, de acá, como yo quiero calcular la temperatura en Rankine, despejo R y me sale esto. Acá reemplazo la temperatura en Kelvin, que está 169,9 Kelvin, y acá lo reemplazo y vamos a tener directamente el resultado. La temperatura en Rankine, que es 666,42 Rankine. Entonces, esta es la temperatura crítica en grados Rankine. Por otro lado, la presión crítica, que es igual a 42 atmósferas
Entonces yo sé que la unidad con la que estamos trabajando son libras sobre pulgada cuadrada. Entonces, eh, esto, esto, mucho cuidado, ¿no? Entonces lo convierten a pulgadas, perdón, libras sobre pulgada cuadrada, PSI. PSI es libras sobre pulgada cuadrada. Y ya con este factor que les dije, ¿no? Que una atmósfera es 14,7 libras sobre pulgada cuadrada. Ya, si quieren, lo pueden poner libras sobre pulgada cuadrada así de esta forma, o directamente le ponen PSI, que es más sencillo, ¿no? Vamos a ponerle PSI para que sea más sencillo. Y voy a indicarles por si acaso que libra sobre pulgada cuadrada es igual a PSI, Pound Square Inch, ¿no? Entonces, hacemos el cálculo de la presión en libras sobre pulgada cuadrada, ¿ya? Que nos da 617,4. Este es el factor de conversión. Y por último, buscamos un valor de R. ¿Se acuerdan que en las anteriores clases les mostré una gráfica, no, perdón, una tabla que nos daba los valores de R? Era esta de acá, ¿no? Entonces, acá ustedes buscan eh, uno que esté en las unidades que requerimos, ¿no? Perdón, uno que esté en las unidades que requerimos. ¿Qué unidades requerimos? Que esté el moles que esté en libra mol, la presión en PSI y también la temperatura en Rankine, ¿no? Entonces acá vean que tenemos distintas R, uno que esté en el sistema inglés, tenemos litros, atmósfera, milímetros de mercurio, pie cúbico. Esta es la que vamos a ocupar. Vean que acá dice 10,731 pound square inch, es decir, PSI, que es la presión absoluta, ¿no? Libra sobre pulgada cuadrada absoluta por pie cúbico sobre libra mol por Rankine, que es ese valor que anotamos, 10,731 libra PSI, libra sobre pulgada cuadrada, pie cúbico, libra mol y Rankine, que son justamente las unidades que tenemos. Entonces, tenemos el valor de R y ya con esto ya podemos hacer el cálculo de las constantes de Van der Waals, ¿no? De los gases reales. Entonces, directamente a partir de esta ecuación, 27 por Rankine al cuadrado. Rankine es esto de acá, 10,731 por la temperatura crítica al cuadrado. Entonces, reemplazo y lo elevo al cuadrado, no se olviden elevarlo al cuadrado. Sobre 64 presión crítica. Sobre 64 presión crítica, que la presión crítica es 617,4 pulgadas, perdón, libras sobre pulgada cuadrada absoluta, ¿no? Entonces reemplazo y tengo el valor de A. Esta es la constante A. Y hago lo mismo con la constante B. Directamente estoy reemplazando a partir de esta ecuación que ya establecí. Entonces acá reemplazo, tengo la constante B, la constante R, que es este dato que obtuvimos acá, R, por la temperatura crítica, que igual lo obtuvimos acá, 666,42 sobre 8 por la presión crítica. 8 por la presión crítica, y esto nos va a dar una constante con un valor de 1,45, ¿ya? Y vean bien las unidades. Vean que acá eh, esto está ranking, que está abajo, está dividiendo, está siendo elevado al cuadrado. Entonces aquí abajo tenemos ranking al cuadrado multiplicado por ranking al cuadrado. Obviamente esto con esto, chao, ¿no? ¿Qué más? De acá no se puede simplificar, bueno, sí se puede simplificar. PSIA está siendo elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, básicamente esto va a ser PSIA elevado al cuadrado, y acá con esto se puede simplificar, y es por eso que aquí sale PSIA sin exponente, no elevado a la 1. ¿Ya por qué? Acá está elevado al cuadrado, porque este exponente se va a distribuir también a las unidades. Entonces, ese cuadrado con este de acá se va a simplificar, ¿no? Y vamos a tener solamente PSIA. Es por eso que PSIA sale solamente con el exponente 1, ¿no? Y luego por otro lado vamos a tener pie cúbico
al cuadrado. Si quieren pueden ponerle pi a la sexta, ¿no? Utilizando la multiplicación de los exponentes, ¿no? Y abajo les va a quedar libra-mol al cuadrado, ¿ya? Ok, ¿qué más? Acá igual se simplifican las unidades, casi más sencillo, PCIA con PCIA, chao, ranking con ranking, chao, y me queda pi cúbico sobre libra-mol, ¿ya? Ya tenemos las constantes A y B. Voy a a mi ecuación de Van der Waals, que es esta de acá. Si quieren les explico un poquito más a detalle cómo es que se hizo esto de acá. ¿Ya? De acá despejamos la temperatura, ¿no? Entonces, sencillo. R que está multiplicando acá, paso a dividir a todo este cociente. Entonces, a todo esto de acá le va a dividir R. Sencillo. Y ahí ya reemplazo sencillamente y voy a tener la temperatura. Esta temperatura me va a dar en grados Rankine. Recuerden que estamos trabajando con temperatura en grados Rankine. Entonces, para que a mí se me vaya, bueno, en este caso me pide calcular la temperatura en grados Fahrenheit, agarro este valor de 683,07 y lo convierto a Fahrenheit. ¿A partir de qué? A partir de esta igualdad, ¿no? Si quieren se los desarrollo aquí al ladito. Entonces, esta es la igualdad que me va a permitir hacer la conversión. De acá yo despejo grados Fahrenheit y vean que si yo despejo Fahrenheit, como ambos están divididos entre 9, voy a tener que grados Fahrenheit menos 32 va a ser igual a grados Rankine menos 492. Y luego, como yo quiero grados Fahrenheit, este menos 32 lo paso al otro lado sumando. Y por lo tanto va a ser eh, esto que está restando, lo paso sumando. Y voy a tener que Fahrenheit va a ser igual a la temperatura en el Rankine menos 492 más 32, que es exactamente lo que está acá. Exactamente lo que está acá. Y esa es la temperatura que va a tener el sistema a partir de la ecuación de Van der Waals. Si quieren, se los escribo eso. A partir de Van der Waals. Van der Waals. ¿Ya? A partir de Van der Waals. ¿Alguna duda de esto que vimos? Algo que no haya quedado claro de repente. De todas formas, le voy a sacar una foto y se las voy a enviar. ¿Alguna duda, alguna consulta? Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero utilizando otro modelo de gas real. ¿Ya? En este caso, el enunciado me dice que debemos calcularlo a través también de de la ecuación de Penrose. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer un inciso y de este otro lado vamos a calcular exactamente lo mismo, pero a través de la ecuación de Penrose. Entonces aquí voy a dividir todo esto. Oxy, disculpe, Dígame. ¿y en el examen es válido también hacerlo de manera solve con la calculadora? Hay casos y casos, como cuál. A ver, si es algo que hasta así, está así sencillo de despejar, por ejemplo, de esta ecuación, despejar la Ajá, temperatura es sencillo. ¿Ok? Tranquilamente esto lo pasa al otro lado dividiendo y listo. Pero si fuera el volumen molar, eso ya está un poquito más complicado. Entonces, en este caso, ustedes sí pueden ocupar Solve, solamente para el volumen, porque la presión se puede despejar, la temperatura se puede despejar. Lo único que no se puede, es un poco más complicado, es el volumen. Entonces, para el volumen, sí pueden ocupar Solve. O de hecho, otra solución que hay en vez de ocupar Solve es la ecuación cúbica de Van der Waals, que es esta de acá, ¿no? ¿Dónde está? Acá está la ecuación cúbica de Van der Waals. Entonces, acá, ustedes para esta ecuación de Van der Waals, ustedes simplemente reemplazan la constante B, la constante R, la temperatura, la presión, y esto les va a dar un cociente. Luego, ¿qué más van a tener? La constante A sobre la presión va a ser otro cociente.
y luego acá van a tener la constante A por la constante B sobre la presión, y todo eso va a ser un cociente. ¿De qué forma les va a quedar esto? Digamos que acá, mi- no sé, no me deja, ya, sí me deja. Digamos que acá, esto es un cociente, digamos, el volumen va a ser una variable, entonces va a ser volumen al cubo menos, y digamos que la simplificación de todo esto me daba 200, no sé, me estoy inventando. Entonces la simplificación de todo esto me daba 200 y eso va a ser del volumen al cuadrado, ¿ya? Del volumen al cuadrado. Y luego digamos que la simplificación de esto me da 15, no sé, más 15. Y eso va a ser del volumen sin 15 multiplicado por el volumen y finalmente van a tener menos este cociente. Y digamos que ese cociente me da menos 10 y eso va a ser igual a cero. Entonces esto va a ser una ecuación cúbica. Para resolver esta ecuación cúbica hay métodos y métodos. Si se puede resolver por Ruffini, bien. Si se puede resolver o incluso por Solve, esto lo puede meter, ¿ya? También las calculadoras tienen directamente para darle las tales soluciones de ecuaciones cúbicas, algunas calculadoras, otras solamente solo tienen de ecuaciones de segundo grado, ¿ya? Pero para eso hay formas y formas. Pero si quiere, sí, usted puede agarrar de acá y puede ponerle, en vez de colocar volumen, coloca X y hace Solve, ¿no? Puede hacerlo por Solve, pero ahí tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Porque vea que esta ecuación va a tener tales soluciones hipotéticamente. Entonces ahí obviamente tiene que poner el valor inicial cercano a la solución que espera. Ya no sé si me está entendiendo eso. Ya entonces pruebe con distintos valores. A la hora de hacer solve, la calculadora les pide que inserten un número, ¿no? Ese número es el valor inicial con el que va a iniciar a, a tantear, digamos, la solución, porque esto funciona tanteando, ¿ya? Entonces va a ir probando valor y valor hasta que se aproxime al valor que es real, ¿no? Al valor real. Entonces, ahí mucho depende del valor inicial. Por eso que esto es más correcto, hacerlo de forma cúbica, ¿ya? Ya, Ok. Entonces, vamos a hacer esta ecuación. Si quieren, vean que la de Penn-Robinson tiene su forma cúbica. Si quieren, podemos hacer la ecuación de Penn-Robinson con su forma cúbica, ¿no? Esta es la forma cúbica de Penn-Robinson. Podemos hacer este problema utilizando la ecuación de Penn-Robinson en su forma cúbica. ¿Qué dicen? ¿Utilizamos la normal? ¿Utilizamos la forma cúbica? En este caso no va a ser necesario usar la forma cúbica. ¿Por qué? Porque el problema me pide que haya la temperatura. La ecuación cúbica se ocupa solamente para hallar el volumen, ¿ya? Como nosotros solamente queremos hallar la temperatura, no es necesario que ocupemos la ecuación cúbica. Solamente de acá eh, reemplazo esto, reemplazo esto. Reemplazo los datos, despejo la temperatura y listo. Pero no es necesario despejar el volumen, ¿ok? Ya. Entonces vamos a hacer por la ecuación de Penrose. Ya vamos a utilizar la forma estándar, porque no es necesario utilizar la forma cúbica. La forma cúbica solamente la utilizan cuando les pida hallar el volumen. Si les pide hallar el volumen, más sencillo con la ecuación cúbica. Entonces vamos a calcular por, creo que tengo acá copiado la ecuación de Penn-Robinson en su forma cúbica. A ver, por acá. Van der Waals. De Redditch-Konk. De Van der Waals. No, no la tengo escrita, entonces vamos a escribir todo eso. Ya, a ver. En este caso vamos a tener que recalcular la constante A y la constante B también. ¿Ya? Vamos a tener que calcular la constante A y la constante B también. A, que va a estar en función de la temperatura, va a ser igual a todo esto de acá, 0,45
4572 multiplicado por la constante R al cuadrado multiplicado por la temperatura crítica también al cuadrado sobre la presión crítica. Y eso multiplicado por todo este corchete. El corchete va a incluir uno más K, y K va a estar multiplicado por este corchete que va a ser uno menos la temperatura reducida, la raíz cuadrada de la temperatura reducida, ¿no? O lo mismo que temperatura sobre temperatura crítica elevado a un medio. Esto elevado a un medio. Temperatura sobre temperatura crítica elevado a un medio. Y todo este corchete está siendo elevado al cuadrado. Mucho cuidado con esto, con los corchetes, con los paréntesis. Ya, si quieren, háganlo parte por parte. Ya. Entonces tenemos esto. ¿Qué tenemos por acá? Ya tengo el dato de la temperatura, tengo el dato de la presión. Temperatura crítica, presión crítica, tengo la constante R. Solamente es reemplazar. Lo único que desconozco de acá es la constante K. Esta constante K es en función del factor acéntrico. Ya. Entonces K es igual a 0,37464 más 1,54226 por el factor acéntrico W, omega. A ver, voy a buscarlo acá para que sea más exacta la denotación. Acá está, omega. Más, bueno, menos 0,2692. 992 factor acéntrico omega, pero al cuadrado. ¿Ya? Entonces, para este problema, vean que hay un dato que no conocemos, que es la constante K. Y la constante K está en función del factor acéntrico. ¿Ya? Y el factor acéntrico básicamente es la esfericidad de la molécula. ¿Ya? Es la esfericidad de la molécula, en este caso del propano. Entonces, acá hay una ecuación para calcular el factor acéntrico, pero más sencillo, ustedes se pueden ir a tabla, se van a tabla de propiedades físicas, tabla de propiedades, y buscan el factor acéntrico W y buscan el factor acéntrico. ¿Ya? Hagamos eso. Busquen esta tabla y me dicen el factor acéntrico. Por si acaso queda 5 minutos de reunión, si se acaba el tiempo, me envían un nuevo enlace, ¿ya? Por favor. Y terminamos con el problema uno que igual lo tengo resuelto y se los explico acá. ¿Ya? A ver, para esta tabla, creo que está casi al final. Presión de vapor. Búsquenlo y me dicen si lo encuentran. O incluso creo que estaba acá en esta tabla que vimos donde hallaron temperatura crítica y presión crítica. Creo que estaba ahí. Peso específico. Ya. Exactamente. ¿Ya? Que está en la tabla de propiedades puras. Es la tabla que vimos hace rato donde sacaron la temperatura crítica y la presión crítica. ¿Ya? Es la tabla B1. Tabla de propiedades es la tabla B1 que dice propiedades de sustancias puras. Es la tabla B1, perdón, B2, y esto está ubicado en la página 27, ya 27, si quieren, está compartiendo la pantalla, ¿no? Acá les envié una foto de la tabla hace rato. ¿Era esta? No era esta. Era esta de acá, ¿no? Es exactamente esta. Esta es la página 27. Y acá tenemos, vean que, no sé si logran ver la pantalla. ¿Están viendo la pantalla? ¿Me confirman?
Así están viendo, ¿no? Entonces, vean que acá, ¿con qué estamos trabajando? Con propano, ¿no? Entonces acá buscamos esto, este es el propano, y acá me indica su factor acéntrico que es 1,152. W del propano es 1,152, ¿ya? Entonces anoto ese dato. W 1,1 era 1, no, perdón, 0,152. Y ya tengo el factor acéntrico. Entonces con ese valor agarro y calculo la constante K. Agarro y calculo la constante K, que va a ser igual todo esto. Solo que esta vez, uy, agarro y calculo la constante K. Solo que esta vez reemplazo el factor acéntrico. El factor acéntrico de 0,152. Y acá el factor acéntrico elevado al cuadrado, que es 0,152. Esta es la constante K. ¿Ok? Y ahora necesito que me digan cuánto le da esto. ¿Cuánto le da K? ¿Alguien me dice cuánto le da? 0,6028. Uy, no me da. 0,0,6028. 6028. ¿Así? ¿Sí? Sí. Ya, ok. Entonces ya tenemos K. Hallo la constante A en función de la temperatura. Reemplazo valores. La R, ¿dónde está R? R vale 10,731. Esto tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Ya? Todo esto está elevado al cuadrado. Temperatura crítica. ¿Cuánto vale la temperatura crítica? Temperatura crítica, acá la tengo, que está en grados Rankine. Vale 666,42. Y por último, la presión crítica, que es 617,4 PSI. Presión crítica. Reemplazo. ¿Qué más me falta reemplazar acá? La temperatura crítica y la constante K.